Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy queremos hablar de algo que si diriges una empresa o lideras un área, probablemente ya estás viviendo, la cuarta revolución industrial y esa sensación de que hay que digitalizarse, pero nadie tiene tan claro qué significa hacerlo bien. Hola Claudio, qué bueno volver a vernos y comenzar con esta nueva temporada de Qué buen podcast desde la fría Punta Arenas y la no tan fría, el no tan frío Coquimbo, eh, a no sé cuántos kilómetros de distancia, tratando de aportar principalmente en este caso a los sectores empresariales, organizacionales, a los ejecutivos, para que podamos en conjunto tomar mejores decisiones. Felipe, como siempre, un placer volver a cada semana a conversar contigo aquí en Qué buen podcast. Y el tema que traes hoy día me parece genial, lo que habíamos estado conversando anteriormente con respecto a este giro que damos en esta segunda temporada. La primera fue un poco más miscelánea y ahora, a solicitud de la misma audiencia, estamos tomando un rumbo más enfocado en el emprendimiento, la innovación, el desarrollo empresarial. Y creo que este tema de la cuarta revolución industrial es no solamente interesante, sino que igual asusta un poquito, porque hay muchas cosas que uno ha dado por sentadas a través del tiempo y se comienzan a caer poco a poco frente a nuestros propios ojos. Así que, Felipe, como te decía, encantadísimo y bueno, comencemos. Oye, como introducción, este tema a mí me toca directamente porque yo profesionalmente me he ido transformando personalmente y profesionalmente. Y hoy día estoy haciendo algo que no habría pensado nunca, que es trabajar en el desarrollo de software usando la inteligencia artificial. ¿Y por qué estoy ahí? Porque siempre fui con la tecnología y por lo tanto, de una otra manera uno va con la tecnología y ahí es cuando uno entiende las oportunidades que también la tecnología va generando para poder reinventarse incluso laboralmente. Porque yo podría haberme quedado con lo que ya sabía, con lo que había estudiado, de, no sé si tan análogo, porque he estado más metido en cosas más de último tiempo, pero de una forma de decirlo, con una mirada análoga de la realidad y hoy día, la realidad o esta cuarta revolución industrial nos solicita amablemente, o como diría nuestro escudo nacional, por la razón o la fuerza, a tener que entrar ahí, ¿no? Y entonces ahí nace una pregunta y que debería como guiar esta conversación, que tiene que ver con que si la tecnología por sí sola es la que promueve los cambios, o si no hay cambios en la organización, la tecnología cuesta que se adapte, genera nuevos problemas en la organización en vez de venir a solucionarlos. Y ahí yo creo que hay un desafío grande para todo tipo de instituciones, ¿ah? No solo para las empresas, un colegio tiene este desafío, una fundación, un almacén que hoy día incorpora sistemas de pago electrónico, en fin, son casi todas las áreas del quehacer humano las que están de una u otra manera tocadas con esta cuarta revolución industrial. Sí, mira, em, a mí este tema me gusta muchísimo, no solamente por los componentes que tiene, sino porque ha generado toda una nueva forma de pensar y una nueva forma de emprender, ya no con la vista puesta siempre en el prisma económico, sino que ha generado una revolución muy profunda a nivel de desarrollo organizacional, em, cultura organizacional, y ha modificado mucho el estilo de pensamiento de los empresarios. Estamos hablando de los empresarios menos clásicos para Mm, no, claro. no referirnos a un tema de edad, pero a los menos clásicos, a los menos tradicionales. Y eso está generando que aparezcan hoy incluso hasta nuevas filosofías orientadas a buscar
integrar el pensamiento tradicional de negocio con esta nueva visión impulsada por la tecnología y obviamente por la inteligencia artificial. Em, Dentro de esta transformación que estás teniendo tú mismo, ¿cómo ves tú en tu entorno? Porque tú estás pasando de la economía, filosofía, de escribir libros, de dictar talleres, ahora estás desarrollando software asistido por inteligencia artificial. Sí. Mira, yo creo que es desafío, o uno le llama desafío a algo cuando como que te va a costar, ¿no? Entonces me pongo un desafío porque pareciera ser que exige de mí algo más. Buenamente, yo como leo harto y siempre he tenido un alma más millennial que de generación X, siempre he sido como más, aunque suene fea la palabra, más pendejo, me ha significado de una otra manera siempre estar conectado con lo que está ocurriendo hoy y no tanto estar basándome en lo que yo aprendí ayer. Y eso ha sido un cambio fundamental. Y aunque parezca antiguo, la filosofía, que no es otra cosa que una forma de aproximarse a la realidad, te exige estar observando lo que está pasando en la realidad, no lo que pasó. Entonces, en ese sentido, ha sido un desafío bonito, pero también, como me preguntabas tú, en términos de los entornos, yo tengo la sensación de que lo que provocan estas cosas es un poco de miedo, ¿no? Y el miedo paraliza, el miedo coloca dudas, el miedo hace que lo que en realidad es bueno no parezca tanto, porque de una otra manera pareciera ser que uno con esto empieza a perder algo, ¿no? Y mientras tú hablabas, yo decía, en Chile estamos pasando de las 45 horas semanales de trabajo a las 40. Y si uno le colocara solo al costado de aquello la inteligencia artificial está ocurriendo precisamente en el periodo en que nosotros en Chile estamos reduciendo la jornada laboral. Y uno dice, tengo menos horas hombre, por decirlo de alguna manera, aunque pueda sonar un poco no tan personal, pero si lo pragmatizamos el concepto, decimos, voy a tener menos horas de un trabajador, ¿cómo hago para que rinda más o que rinda de la misma forma que rendía antes con menos horas? Y ahí aparece la inteligencia artificial y dice, ¿y si yo lo doto a él de capacidades que a lo mejor no tenía, que le permiten hacer su trabajo más eficiente, con menos estrés, de mejor hecho, más estandarizado, por ejemplo? Uno empieza a ver que es bien virtuoso que haya aparecido justo la inteligencia artificial y justo esta reducción de horas. Entonces uno dice, pareciera ser que yo le pongo esto, hoy día tengo, como se está diciendo hoy día, 52 horas. Que, que en una charla que escuché hace poco, hablaba de que lo que viene en el futuro es que vamos a ser humanidades aumentadas. O sea, un ser humano que hoy día tiene una capacidad mayor que la que su propio ser le puede dar con estas herramientas. Por lo tanto, eso significa también verlo así. Y eso es lo que pasa en mi entorno, que yo siento que se ve con distancia, se ve con duda, y aparece un concepto que es filosófico puro, que es la ética, ¿no? Que pareciera ser que uno no estuviera siendo original, que pareciera ser que uno estuviera ocupando un otro que habla por uno, ¿ya? Eh, y aquí es donde no se entiende que efectivamente eso ocurre así cuando yo le pido a la inteligencia artificial, hazme algo, y envío lo que me respondió sin siquiera haberlo leído. Y yo creo que ahí hay un paso que no estamos dando y es complejo porque hemos dejado de leer, hemos dejado de revisar, hemos dejado de hacer ciertas cosas, entonces ahí se produce un desafío que es súper importante. Ahora, la revolución industrial no es solo inteligencia artificial, son las automatizaciones, son los dispositivos IoT, la inteligencia de las cosas, en fin, una serie de mecanismos tecnológicos que nos permiten hacer lo que hacíamos antes sin el uso de personas.
en lo central. ¿Ah? Todavía las personas diseñan, todavía las personas operan, pero hoy día podrían tomar mucho mejores decisiones. Y ahí hay un dato que es muy importante, que hoy día las grandes corporaciones están usando un concepto que se llama data first, que significa que la data primero. Y entonces que la toma de decisiones en cualquier empresa sea en base a la data. ¿Por qué? Porque hoy día estamos teniendo data a través de la computación, de la incorporación de elementos que nos permiten tener una información mucho más clara, más dura, en el sentido de que esa es la información y menos explicaciones, sino que esta es la data, esto es lo que está ocurriendo, con esto tenemos que tomar decisiones. Y eso, para cualquier empresa, ya no importa el tamaño, si tiene muchos recursos o no, hoy día uno puede, con presupuestos muy bajos, eh, hacer análisis de datos profundos, impresionantes, que antes solo lo podían hacer empresas que tenían un departamento de business intelligence o tenían unos tipos expertos en analistas. Así Sí. que por ahí va la cosa, Claudio. Em, Mira, escuchándote, se me viene a la mente un, un titular que leí hace un tiempo atrás, eh, que decía que en realidad todo este diagnóstico que realizan las empresas antes de entrar de lleno a la cuarta revolución industrial, de invertir en tecnología, en inteligencia artificial y en otras materias similares, era medir en lo práctico el nivel de madurez digital de la empresa. Absolutamente. Bueno, tú sabes que aquí en Magallanes nosotros estamos como bien aislados del resto del continente y vivimos todavía dentro de una burbuja que nos mantiene un poquito alejados de esta realidad. No quiere decir que aquí no se aplique, pero la transformación digital aquí es mucho más lenta. De hecho, hay un gran porcentaje de empresas que aquí son completamente análogas todavía. Y son rubros que por competitividad debiesen ya estar digitalizados. Em, pero este efecto isla hace que las cosas aquí se muevan más lento. En el resto del país, tú puedes ver empresas que lo están dando todo a nivel de transformación digital, que invierten mucho en tecnología, está muy de moda capacitar a la gente en el uso de herramientas digitales em, potenciadas por inteligencia artificial. Y eso hace que ocurran dos cosas. Hay dos fenómenos bien interesantes aquí. El primero es que se acelera la toma de decisiones y em, se potencia los errores, porque una cosa es tomar decisiones en un entorno de análisis, como tú decías, con los datos a la vista, y otra es tomar decisiones más rápido con la información que nos entrega la inteligencia artificial, que nosotros creemos que es la correcta, sin que nosotros apliquemos ahí un criterio propio que nos permita eh, revisar, ser críticos, analíticos. Y yo aquí quiero comentar esto y que lo conversemos un poquito más en profundidad, porque en estas organizaciones que en teoría tienen un nivel de madurez digital que ya les permite adoptar tecnologías potentes, eh, muchas veces pasa que los procesos clave no son necesariamente los que se automatizan o los que se mejoran a través de la innovación. Y ahí también tenemos una fuente de errores que es bastante elegante, por decirlo de alguna manera. Según tu criterio, Felipe, estas o todas las empresas en realidad, ¿cuál es el primer paso antes de entrar de lleno en la transformación digital? ¿Qué crees tú que los gerentes debiesen estar mirando hoy día? Sí, y yo me voy a quedar con lo último que dijiste. ¿Qué están mirando? Hay un autor que se llama Peter Senge, con G,
que hablaba de estas organizaciones inteligentes. Entonces, uno se pregunta, ¿con quién conversa la organización? ¿Con quién se junta la organización? Y aquí es cuando aparecen los gerentes o ejecutivos o mandos medios, van a seminarios, están haciendo un pequeño curso de lo que sea en alguna universidad con buenos contactos, y no porque necesite que él sea experto en Business Analytics, ¿no? No, porque al estar estudiando, está escuchando a los profesores lo que está pasando afuera de la organización. E incluso conoce compañeros de curso que algunos están implementando algunas cosas y le permite salir como a tomar aire fresco. Entonces, cuando, cuando te digo esto, es porque cuando la organización está viva y conversa con su entorno, naturalmente aparecen las necesidades que tiene para verse en ese entorno como quiere verse. Entonces, la organización se preguntará, ¿tenemos el mejor lugar para trabajar? ¿O eso es algo que vemos en la tele que premian en Santiago a una empresa? Pero nos preguntamos eso. eh, ¿Hemos reducido nuestros costos? ¿Tenemos procesos eficientes? Pero si nos preguntamos a nosotros mismos sin salir de la organización, lo más probable es que estemos súper tranquilos con lo que tenemos. Y lo que andamos resolviendo siempre, que es la pega de los gerentes, como si esa fuera la pega, apagar incendios, ¿no? Exacto. Como que si la pega del jefe y el gerente es apagar incendios, ese es su trabajo. Por eso que le llaman como de gestión, ¿no? De gestiono los problemas. Y la pregunta es si tiene tiempo para gestionar la empresa o para gestionar el cargo que tiene. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final de cuentas, en la medida que uno conversa, y de hecho es lo que estamos tratando de hacer con este podcast, es generar una conversación con quienes nos escuchan, decir, oye, no lo había visto así, no sabía que existían estas cosas, y nosotros en la organización tenemos este dolor, y a lo mejor con la tecnología lo podemos resolver. El problema es que muchas veces el gerente, el ejecutivo, va a un curso, llega emocionadísimo, y el dueño de la empresa le compra la idea y compran el software. Pero fue una conversación de él con el dueño de la empresa. Nadie más sabe. Y a partir del lunes implementaremos esta nueva solución informática, que aparte cuesta a veces mucho dinero, consultores, meses o años de aprendizaje de la plataforma, en fin, un montón de costos. Y la organización ve y dice, no lo dice, uy, qué bueno que llegó esto, porque la organización no estaba conversando con nadie, entonces no sabía que había eso, no estaba esperando una solución de ese tipo. Y ahí es cuando, por eso, que cualquier cambio tecnológico y la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, trae aparejado un cambio organizacional profundo, porque también implica cambiar el cómo trabajamos en el día a día. Tanto así que en el futuro, esto es algo que no sé si irá a ocurrir en Chile, que algún trabajador diga, jefe, terminé mi pega por hoy, 4 de la tarde, se fue para la casa. Oye, no, pues si te dije que estaba hasta las 6 acá, ¿cómo te va a ir antes? Pero si estamos trabajando modelos Kanban, con Sprint, yo terminé mi tarea, esto está en el flujo, usted puede ver lo que yo tenía asignado, lo hice, así podría ser. Y por lo tanto, podría cambiar las culturas. Pero lo que quiero llegar es que al final de cuentas, para que los cambios se puedan introducir en una organización, para que los ejecutivos, la organización y los ejecutivos tienen que estar conversando con el mundo exterior, tienen que saber lo que está pasando, porque si no, los pilla tarde, los pilla lentos, y aquí también aparece esto de la oportunidad. El que estaba conversando permanentemente afuera, lo más probable es que rápidamente incorpore ciertos cambios que le den ventajas competitivas. Y aquí las ventajas competitivas son, hoy día tengo una organización que es mucho más eficiente, o sea, produzco lo mismo con menos recursos, más barato. Que estoy aumentando mi EBITDA, mi, mis márgenes han aumentado porque estoy siendo más eficiente.
porque esto tiene que pagarse de alguna manera y eso siempre hay que tenerlo claro. No es cambiar por cambiar, es cambiar para provocar un beneficio a la organización, a la empresa, a la unidad que se esté tratando de mejorar. Sí, por supuesto. De hecho, pensaba que hoy una de las cosas que debe estar afectando mucho más la toma de decisiones es que al enfrentarte a la información, a los datos duros, analizados por una inteligencia artificial que te da un panorama completamente distinto, cambia lo que se solía hacer, que era la toma de decisiones con base en la intuición. Exactamente. Y eso me imagino que debe ser un cambio importante para los gerentes y los mandos medios en todas las empresas, incluso para los mismos dueños de las empresas, porque eso de lo sé por experiencia Mm. ya no tiene el mismo valor. Pero ¿sabes qué sí tiene harto valor hoy día, Felipe? Y tú vas a estar completamente de acuerdo conmigo, es que la innovación y la tecnología han traído hasta nosotros cosas tan importantes como la posibilidad de seguirnos formando a distancia y en lugares tan prestigiosos como la Escuela de Negocios de Barcelona, eh, corrijo, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, ENEB, que es un sitio espectacular porque no solamente te permite estudiar desde cursos superiores hasta un MBA o un máster en inteligencia artificial empresarial, como el que yo hice el año pasado, te da mucha libertad, te permite crecer a tu ritmo, con los mejores profesores y con un muy buen acompañamiento. Ustedes ya podrán suponer que estamos hablando de ENEP, porque ENEP auspicia este podcast. Ellos nos acompañan en esta aventura y yo puedo decir que me siento orgulloso y afortunado de haber sido parte de esa comunidad y hoy día me atrevo a recomendarla a todos ustedes. Entonces no se olviden que ENEP es una gran opción si quieres seguir creciendo. Y Felipe, volviendo al tema, estábamos hablando de que la toma de decisiones hoy día se ve potenciada, pero al mismo tiempo cambia la dinámica porque ya no solamente nos basamos en experiencia y en intuición, sino que hoy día tenemos datos que podemos leer de forma mucho más completa, independiente de lo complejo del escenario. Antes, todos estos grandes equipos de business intelligence muchas veces se podían equivocar porque la percepción humana aplicada a la lectura del dato duro podía también tener cierta injerencia en el resultado. Hoy la inteligencia artificial se salta eso. No hay emociones mezcladas, por lo tanto el dato es mucho más limpio y con menos ruido. Pero eh, a pesar de toda esta evolución, de todo este cambio, ¿crees tú que en Chile, porque vamos a hablar hoy día solamente de Chile, em, están las empresas a la altura de esta transformación? ¿Están las empresas preocupándose en madurar digitalmente? ¿O todavía tenemos empresas donde algunos se comunican por correo, otros por WhatsApp, otros por teléfono? No hay un impulso hacia homologar la cultura interna para que la adopción sea más fácil y se elimine la fricción que genera la propia resistencia al cambio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, es una pregunta compleja porque uno hiere susceptibilidades y de hecho voy a tomar una que dijiste hace un rato atrás. Tú estás en Punta Arenas y yo estoy en Coquimbo, La Serena. Y si hacen historia, los propios de esos lugares, se van a dar cuenta que los comerciantes, los que tenían negocios, la ferretería, la tienda de ropa, de los años 40, 50, el que trajo las telas, el de la panadería, si se fijan bien, quienes crecieron en estas ciudades, quienes se transformaron en estas familias como representativas de la ciudad, que en algún momento el que vendía zapatos era apellido, era de la familia tanto, la ferretería, en fin. Si uno piensa bien en eso, uno se va a dar cuenta que ellos lo que tenían era que eran innovadores, Claro, porque las historias que van a contar van a decir, mi abuelo
el que tenía la zapatería en la esquina de tanto con tanto, fue el primero que tuvo la caja registradora. O el primero que puso maniquís en las tiendas, en las vitrinas. Y de una otra manera son esos negocios que han perdurado en el tiempo, que han permitido que generaciones se hayan expandido incluso en otros negocios, pero a partir de esos negocios. Pero siempre la historia hacia atrás pueden contar que su abuelo o su bisabuelo era austero, que siempre estaba trabajando, pero sí tenían una característica que era bien particular. Siempre estaban como trayendo lo último, la novedad, ¿ah? Siempre destacaban por su innovación. Por lo tanto, a veces creo que uno se olvida de ello, pero si ellos llegaron hasta cierto lugar y hoy día muchas empresas que crecieron se transformaron en otras ramas con las mismas familias, hoy día están diversificados porque tuvieron ese abuelo que era innovador y hoy día, ¿qué exige el mercado? Lo mismo. No, no, en ese sentido los mercados no cambian, se complejizan porque hay más competencia y por lo tanto te exige ser más innovador, siempre estar en la delantera por un tema de costos. Aquí si esto es costos, pero ¿cuál es el problema que ha pasado? Llega de repente un ejecutivo, pide una entrevista con el dueño y le dice, oiga, mire, podríamos invertir en esto, comprar esto, pero no le dice cuánto vamos a ahorrar ni cuánto, no, vamos a ser más eficientes. ¿Y qué escucha la persona que lo está escuchando? Sí, pero es que es muy caro, no, esperémonos un poco, todavía no estamos en condiciones, y lo está diciendo el dueño de la empresa, y no logra ver que el que le está diciendo, oiga, me mandó un curso a Santiago, lo hice online, traigo la buena nueva. Y no, mire, esperemos un poquito, todavía no, los tiempos no están para este tipo de cosas. Lo que están haciendo es perder competitividad. Entonces, en ese sentido, creo yo que de una u otra manera, las historias empresariales o las historias de organizaciones, si uno las ve en el tiempo, están marcadas por hitos que han ido permitiendo que hayan ido sosteniéndose en el tiempo. Por lo tanto, esto no es otra cosa que eso. Y el problema es que, y lo bueno, la buena noticia, y tomando lo que decía recién, yo me acuerdo que en el año 2011 yo creé un sistema CRM para llevar los clientes con un Google Drive. Y estoy hablando en una institución pública y yo era el encargado a nivel nacional de que todas las sucursales usaron un CRM. Y como la licitación salió tarde y teníamos que cumplir unos PMG, yo con el Drive armé un formulario, teníamos unas planillas, llegaba la información y teníamos reportes diarios de todas las sucursales, de a quiénes atendíamos, cuántos atendíamos. ¿Y con qué lo hice? Con un Drive, el Drive de Gmail. Y de hecho era con mi cuenta personal de Gmail, hace 15 años atrás. ¿Qué permitió? ¿Pero por qué lo hice? Porque tenía una herramienta y sabía utilizarla. Y hoy día yo me atrevería a decir que hay muchas empresas que tienen la herramienta y la ocupan para enviar correos. Sí, Y ni siquiera ocupan esa herramienta que ya tienen. Que aquí, ahí, y ahí es donde se despierta el bichito, creo yo. Entonces, claro, tienen herramientas subutilizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes no las usan. Y ese es el gran problema. Todavía hay empresarios con un cuadernito, todavía hay empresarios que necesitan reunirse, que les lleven unas carpetas, eh, y hoy día anotan los no. teléfonos en un Cardex. Exacto, exacto. Antiguamente, pues el lujo tener la libretita telefónica con los nombres escritos, y uno se ríe de eso, pero ¿sabes qué? Pese a que hoy día lo tienen aquí, en los teléfonos, y el teléfono debería ser para un empresario una fuente de información, debería ser un dashboard en línea de todo lo que está Claro. pasando en su empresa, lo usa solo para hablar por teléfono y a veces no contesta el teléfono tampoco. Entonces, de una otra manera, a lo que voy es que tenemos las herramientas. Como te comentaba, yo voy a empezar a capacitar ahora una empresa constructora grande en Chile en el uso de la herramienta que tienen. Pues tienen Gmail Workspace, que es la cuenta corporativa, Ajá. y quieren usarla para que sus trabajadores usen la inteligencia artificial que tiene
la suite de Google. Y entonces que hagan mejores informes, que estandaricen cosas, que automaticen algunos procesos, y cada uno en su puesto de trabajo. O sea, que cada uno resuelva su propio problema usando una herramienta que ya están pagando hace más de 10 años. Claro. Y que ahora, como tiene inteligencia artificial, le pueden sacar el tremendo provecho y no se van a meter en un super software, ¿no? Ocupando no sé cuánto pagarán, 15, 20 lucas por trabajador mensual, pero van a hacer que esas 15, 20 lucas agreguen valor usando las herramientas que ya tienen. Y es un desafío, ¿ah? Es un desafío grande porque no creen, a veces la gente se complica, no, pero ¿qué me van a meter esto? No, y la inteligencia artificial fue hecha para ser usada por personas y no por profesionales de aquello. Por lo tanto, sí puede trabajar con uno sin que uno haga un curso de prompt engineering, no es necesario. Así que en ese sentido, hoy día está todo abierto a muy bajo costo. Yo me atrevería a decir que esta inteligencia artificial que uno puede ocupar en los trabajos de usuario, ¿ah? No estás desarrollando código, no es grande, es de muy bajo costo por una empresa, muy bajo costo. Sí, y obviamente los beneficios son altos si se logra vencer las causas del estancamiento, que habíamos definido nosotros como las capas del problema. Mira, esta es una cuestión que se ve mucho en los diagnósticos y tiene que ver principalmente con que la adopción de todo tipo de tecnología o cualquier cambio que quieras realizar tú dentro de cualquier organización genera eh, tres tipos de fricciones, que son las más evidentes. La primera tiene que ver con los incentivos, porque muchas veces, tal como tú decías, los líderes debiesen ser los primeros en adoptar los cambios. Sin embargo, eso no pasa porque hay muchos líderes que lamentablemente están acostumbrados a explotar el recurso, lo que significa que sacamos el trabajo como podemos, ¿ya? Y si ya resultó una vez, debería resultar siempre de la misma forma. Y eso es un incentivo negativo porque se acostumbran a subutilizar las herramientas, tal como tú lo planteas, y es un caso cotidiano. Yo estuve trabajando hace poquito con una empresa que se dedica a la importación de vehículos y estábamos viendo que ellos tienen implementados CRM, ERP y un montón de otras Mm, herramientas de ese sí, tipo que no las usan. O sea, las compraron, pagan las licencias, están ahí y usan el chat interno. sí, Es como, sí. es como depositar toda la comunicación de tu empresa al WhatsApp. Sí, Eh, de hecho, tú podrías hacer una encuesta de cuántas empresas compraron Softland en su tiempo y para lo único que lo ocupaban era para generar las liquidaciones de sueldo. Y Softland es una suite mucho más poderosa que eso y además igual tenía algunos errores que eran de configuración, pero estaba súper subutilizada y muchas empresas invirtieron harta plata en eso y lo ocupaban para lo mínimo. exacto. Bueno, y eso también tiene que ver con la definición de los roles al interior de la organización, porque es otra cosa que se evidencia en cada diagnóstico y no sé por qué, si las empresas saben que ese es un problema, prefieren seguir profesionalizando el error en vez de corregirlo. Mm, A veces es mucho más fácil implementar una medida correctiva que una simple corrección. Porque está en el largo plazo. Entonces, ¿qué cosas se ven? Por ejemplo, nadie asume el rol eh, de formador interno, por ejemplo. Porque si las empresas gastan o invierten en mandar a alguien a que se capacite, esa persona capacitada no la puedes usar tú para que sea el único que maneje la aplicación que quieres implementar. Esa persona debiese estar en una posición distinta que lo lleve a ser un evangelizador del cambio. Pero sin embargo, cuesta que las empresas definan bien los roles. Y te lo digo, empresas pequeñas y empresas grandes pasa lo mismo. Yo trabajé hace un par de años atrás con, chuta, no sé si la puedo nombrar, no recuerdo si ya venció el, el acuerdo de confidencialidad, pero una
red muy grande de clínicas de salud. Y una de las cosas que encontré justamente es que ellos tenían gerencias para todo, pero no habían roles definidos. Entonces, habían gerentes que estaban metidos en 2 o 3 áreas y esa dualidad de mando, em, generaba más problemas que soluciones. Y lo tercero, que también es súper común, son los procesos viciados. Esa es una cuestión que no importa cuánta tecnología o innovación tú hagas dentro de la empresa, si tu proceso era malo de raíz y nunca identificaste la causa raíz de tus problemas, al final lo que haces es meterle más poder a algo que ya funcionaba mal. Sí, sí. Entonces, eh, hoy nosotros lo vemos porque ambos trabajamos en un área muy similar dentro de las Mm, empresas, ayudando a los líderes a ver las cosas que por lo general pasan por alto y a tomar mejores decisiones. Ahora ya estamos trabajando con el tema de apoyarlos con inteligencia artificial, pero creo que hay un factor humano importante que es el más complejo y el más difícil de erradicar, que es el de el ejecutivo porfiado. El que el que se resiste al cambio, el que no quiere que la cosa evolucione, el que se siente cómodo, en ahí manteniendo el statu quo. Y chuta, yo quisiera saber, eh, qué opina la gente al respecto. Yo puedo imaginarme cuál podría ser tu opinión, en relación a esto. Ahora te mm, voy a pedir que emitas tu opinión, pero igual me gustaría que la gente que nos escucha opine y nos diga cómo ven ellos en sus propias organizaciones, no solo lo de la transformación digital, la madurez digital, la adopción de tecnología e inteligencia artificial que está tan de moda, sino cómo este factor humano es, el que genera la mayor cantidad de estancamiento y frena el desarrollo. Y, son, y si son conscientes o no de que están siendo menos competitivos. mm. Sí, mira, es que, de nuevo, a algunos no les voy a caer muy bien, ¿eh? Pero uno de los problemas que hay con lo que tú señalas es que se ha delegado todo lo que tiene que ver con capacitación al área de recursos humanos. Y ya ahí partimos mal, Ese es un problema grave. ¿ya? Primero porque o tienes una gerencia de recursos humanos grande, que tiene gente que está en transformación cultural, hay gente que está dedicada al área de formación interna, hay gente que está dedicada al área de pago, ¿ah? Pero déjenme decirles que con suerte las empresas tienen un gerente, contratan un psicólogo y alguien más, y eso es toda la gerencia de recursos humanos. Y no estoy diciendo que son pocos y hay que contratar muchos. Es que si la realidad es esa, no puede estar delegado ahí la transformación cultural, porque la transformación cultural la realizan los ejecutivos. Ellos lideran en sus áreas la transformación cultural de la empresa. No es los cursos que contrató la gerencia de recursos humanos para coaching. Vamos a hacer gestión del cambio y vamos a hacer, esto nos va a gustar a algunos amigos, Lego, Serious Play, Sí. y un montón de metodologías que son importantes, son interesantes, pero no las puede estar comandando el área de recursos humanos. Quien debe pedir eso es el jefe de área. Es el jefe de área que le dice a un consultor, le dice, ¿sabes qué? Tengo problemas en la toma de decisiones en mi equipo. Siempre estamos con lo mismo, las reuniones son horribles porque nadie se pone de acuerdo, todos sus pareceres, en fin. Entonces necesito, Lego Serious Play. Ok, pero yo lo pedí, yo soy el jefe de esa área, yo tengo esa necesidad y a lo mejor a través de los recursos humanos le digo, necesito este curso. Eso en alguna empresa ocurre, pero ¿cuál es el problema? Es que funcionando eso, el que lo pidió no participa. Porque es para mi equipo que no logra ponerse de acuerdo. No, y yo no soy parte del equipo, yo lidero el equipo. Y ahí hay un error grave. Los gerentes no participan de esos procesos. Entonces la gente a qué va? A pasarlo bien,
A veces hay empresas que son buenas y comen rico, y en eso queda todo. Que fueron a pasarlo bien, fue un momento de entretenimiento, pero no hubo ningún cambio organizacional, porque los que tienen, que son los drivers del cambio, que son los ejecutivos, no participan porque ellos no necesitan participar. Y yo no sé quién les dijo que no podían participar o que no tenían que participar. Es que somos gerentes, ¿cómo vamos a estar participando ahí abajo? Y ese es uno de los grandes problemas que hay en la organización. Y esto cuesta que las empresas lo entiendan y pierden plata. O sea, era mejor que les dieran un bono de 30 lucas a cada trabajador y van a estar igual de felices que el recuerdo que tuvo de haber ido a una actividad donde no trabajó ese día porque lo llevaron a un centro de convenciones, al de la caja de compensación, al hotel no sé cuánto. Sí, Entonces, ahí hay un factor que es súper importante. No estoy hablando más de las áreas de recursos humanos, pero lamentablemente, y lo otro, por ejemplo, es que tiene que ser consense. Chuta. Ya. Y el sense ayuda, pero no puede ser el que defina el hasta dónde. Entonces, no, es que la franquicia Sense nos financia solo esto. Ah, ya. Y por eso, ¿a quién van a contratar? No, viene un relator que sabe de Office. Sí, po, pero no es un relator, y yo te lo digo porque en lo que yo voy a hacer ahora, la hora cuesta 3 4 UF. claro. Eso es lo que cuesta la hora de un relator en ciertas áreas que son técnicas y especializadas. No cuesta media UF o 20 lucas o 30 lucas la hora. Y no porque uno diga, cueste caro. No, pues porque a uno le están comprando a alguien que le va a enseñar a la persona enseñada a aportar valor en su empresa. No a saber enviar correo electrónico, es que aporte valor. Entonces, y eso es una consideración que es muy distinta. Entonces, también se van con esos temas. Y lo otro, y esto es un ejemplo, yo hace muchos años, y ellos se ganaron el premio Vial Espantoso, que se les da a las empresas que tienen buenas relaciones laborales, que es la empresa Beboch, que a lo mejor ha tenido trabajo en Punta Arenas. Beboch es una empresa metalmecánica que es la que construye las torres de alta tensión. Las torres, que esas estructuras, las construyen ellos, las producen ellos. Y esa empresa, en las oficinas centrales que están en Santiago, el dueño de la empresa fue a hacer un curso a Harvard. Quedó vuelto loco con el curso en Harvard y llegó y se hizo una sala idéntica a la donde él estudió en Harvard. ¿Y cómo era la sala? Es de estas salas que son hacia arriba y circular, Ah, ok. Sí, ¿ya? Y la puso en su empresa. ¿Para qué? Para que fuera utilizada por los ejecutivos, por los equipos de trabajo, para que los temas los resolvieran bajo esas dinámicas, como en circular, todos mirándose, todos trabajando sobre el problema, y de verdad tuvieron, por eso se ganaron ese premio, y ellos tienen una filosofía que es muy interesante, que también es la otra que de repente con los empresarios pasa, que ellos decían, nosotros en esta empresa a veces tenemos que despedir gente porque tenemos proyectos grandes de 3 4 años, pero se terminan y no podemos, a veces si no hay continuidad, pero ¿sabes lo que nos pasa a nosotros? Que ellos, una vez que están sin empleo, no pasa más de un mes que encuentran pega, porque están tan bien preparados en nuestra empresa que en el mercado cuando ven un currículum que dice B-Watch, lo quieren contratar al tiro porque sabe que en esa empresa estaba súper preparado, siempre estaba sobre la última, siempre querían tener, y ellos decían, nosotros no somos los mejores sueldos del mercado, pero tenemos trabajadores que están súper calificados y que siempre tienen pega. Entonces, son miradas distintas, son formas distintas de ver la empresa y de cómo canalizar ese tipo de cosas. Por eso que, si te das cuenta, partimos hablando de cuarta revolución industrial y estamos hablando de personas, como si la cuarta revolución industrial sería la ausencia de ellos. Y la verdad es que no es así. La cuarta revolución industrial es como fue antiguamente, permitió a los hombres producir más, más eficiente, era una herramienta. Y así es como hay que entenderla para que las personas que trabajan en nuestras empresas
Y sí, efectivamente en eso uno se tiene que poner colorado. ¿Es cierto que va a hacer que uno saque un poco de grasa? Absolutamente sí, absolutamente sí. Porque es cierto que a cada problema le ponemos una persona. Eso es un deporte nacional. Tú hablas con cualquier jefe de área y te decís, no, lo que pasa es que yo tengo muy poca gente. Yo tengo muy poca gente, yo tengo muy poca gente. O sea, a cada problema una persona. Y es lo que tú siempre dices, que es como que se especializan en los problemas internos, no los resuelven, y que a cada cosa un gerente, ¿no? El gerente de la cañería de agua, ¿no? Ya tenemos un departamento de rotura de cañerías de agua. Pasa eso. Y es porque efectivamente también no estamos horizontalizados. Esto también es un desafío. La revolución industrial viene acompañada de todo un cambio en la forma de armar equipo. Todos estos sprint, todas estas metodologías Kanban, metodologías ágiles, lo que hacen es orientalizar el equipo de trabajo. Y el que está a cargo es el líder, no es el jefe. Sí. Lisa los pone a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos tienen algo que contribuir al objetivo de esa semana. En su distinto lugar, da lo mismo, pero todos contribuyen de forma como horizontal. ¿Y hay alguien que es responsable? Por supuesto que sí, pero desaparece un poco esta figura del jefe. Es el responsable del equipo, es el líder del equipo, que también trabaja en ese proceso. No solo está afuera, no es como, ah, sí, los lunes me junto con mi equipo. No, yo estoy toda la semana trabajando con mi equipo. ¿Por qué? Porque más se usan plataformas para hacer seguimiento en qué está cada uno y él puede ir haciendo seguimiento online sin reunirse con nadie. Y el lunes se juntan a agregar valor, Claro. no enterarse en qué están. Bueno, eso es un nivel más alto, pero esto viene aparejado con la revolución industrial Sí, por supuesto. Es que cuando se habla de revolución industrial, la palabra revolución suena fuerte, pero yo y creo que lo no. es. Sí, yo creo que en realidad no se debería hablar de revolución, porque la primera, sí te creo, fue una revolución total. Después de eso, ya las tecnologías comenzaron a evolucionar. Yo llamaría esta la cuarta evolución industrial, porque ya tenemos la rueda, el fuego y otros inventos más, y nos están reinventando, solamente se están mejorando algunas cosas. Ahora, ¿estas mejoras son sustanciales? Sí, claro, porque la inteligencia artificial existía desde los años 60. No es una cuestión nueva. Ahora está a disposición de la gente, sí. La, ¿Qué fue lo que evolucionó? El poder de cómputo, tenemos mejores máquinas, los procesos informáticos, y eso fue democratizando de a poco la tecnología hasta que hoy día ya está disponible por veintitantos dólares al mes. Pero lo que arrastra esto, y que para mí es, creo que una de las cosas más relevantes, es que se produjo una distorsión de la realidad, porque las personas hoy día creen, hay un grupo muy grande que cree que todo este cambio viene a reemplazar al ser humano. Y la verdad es que solamente van a salir, y esta es mi opinión, es lo que yo creo, van a salir del sistema laboral las personas que no tengan nada que aportar a lo que va a demandar la sociedad en el futuro. Porque Sí. de lo Mm. contrario seguiríamos teniendo al sereno que prendía las velas en los postes de las calles de la ciudad. Y mira, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para tropicalizar un poco el tema. Nosotros hablamos hace un rato de CENSE. En Chile, el CENSE es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es una entidad del gobierno que aporta recursos cuando tú quieres capacitar a tu gente. Ya, poquitos recursos, pero algo aporta. Eh, y volviendo al tema, después de este paréntesis, esta cuarta revolución industrial, em, según lo que estuve escuchando el otro día en el video que te compartí,
de esta persona que lamentablemente no anoté el nombre, pero que tiene un postdoctorado en la materia. Él decía una cuestión que me pareció bien interesante, no sé si alcanzaste a escuchar esa parte del video, donde él dice, mira, al final lo más importante es que hoy la cuarta revolución industrial está haciendo que nos cuestionemos de qué somos capaces, no, para qué servimos, qué habilidades tenemos y dónde nuestras habilidades van a ser requeridas en el futuro. Mm. Porque antes tú buscabas trabajo, ahora eh, ya la tecnología va a hacer que no todos los trabajos necesiten de una persona. Entonces, los que quedemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué somos buenos? ¿Dónde nos van a contratar? Y aquí, bueno, aquí viene Pero la parte que a mí me gusta, cuando tú das la explicación filosófica del tema. los filósofos estamos de moda porque Sí, po, sí, sí, sí. eh, sí. Lo que pasa es que esto es bien profundo porque no es la inteligencia artificial la que reemplaza al hombre, es el hombre el que se reemplaza a sí mismo. Es el hombre en que empieza a utilizar un medio distinto a algo parecido a él, otro hombre, como concepto de humanidad, por una máquina. Entonces, a lo que voy es que eh, el desafío es grande, efectivamente, esto no va a ocurrir, que poco menos de aquí a 10 años no hay nadie con trabajo, pero sí está ocurriendo algo, Claudio, y que yo no sé cómo las empresas lo van a resolver, pero yo ando harto en bus, en micro, y el otro día me tocó, ya me ha tocado varias veces, estudiantes universitarios, y escucho sus conversaciones, porque me dedico a escuchar las conversaciones de otros, eh, sin ningún pudor, eh, y resulta que decían, no, tenemos un trabajo para el viernes con el profesor tanto. Y estaban los tres con ChatGPT haciendo el trabajo, y entre comillas decía, ya juntemos en la tarde para revisarlo, pero yo ya lo tengo listo. Ya, esa es una juventud que va a ser profesional en 3 años más. Y esto empezó hace 2. Por lo tanto, todos los profesionales del 2030 vienen usando inteligencia artificial para resolver los problemas de la universidad y los usarán también cuando estén en un trabajo y el jefe les pida, hazme un informe de esto o esta otro, y tengan por seguro que le van a decir a la inteligencia artificial, mi jefe me acaba de pedir un informe de esto, estos son los datos, y así van a trabajar. Entonces, Sí, efectivamente, la pregunta es, si antes yo necesitaba 10, ¿voy a necesitar los mismos 10 con esa capacidad que tienen ahora? La verdad es que no. Y, y no es menor que Chile, a lo mejor este tema de la baja natalidad sea capaz hasta un buen augurio para Chile, en el sentido de que no hay tantas personas a quien emplear en un futuro de 20, 30 años más. Estoy inventando algo. Lo que estoy tratando de decir es que el desafío es que es con esto, no es sin esto. Y pueden estar en Punta Arena o pueden estar en Nueva York y les aseguro que los problemas de a ciertos tipos de empresas están siendo exactamente los mismos. Es caro contratar y por lo tanto todos tienen el desafío de reducir sus costos. Esa es una máxima empresarial aquí y en la quebrada del Ají, como se dice coloquialmente, y no significa despedir gente, que esa ha sido lamentablemente muchas de las medidas empresariales antiguas que reducían costos despidiendo gente sí. y lo único que hacían era perder valor porque no querían ver que el problema eran sus procesos, sus procedimientos, que el jefe era el que el jefe era el que había que sacar y no a 20 trabajadores. Pero es que el jefe a veces era cercano, en fin. Eso Sí, es lo que sí viene, porque hoy día va a llegar
un niño digo yo, soy más de sureño, un niño de 25 años recién salido de la Universidad Católica y le va a decir, usted está equivocado, jefe, y tengo cómo demostrárselo. Mira, em, ahí, Y, y, ahí, y no va a decir mi profesor, va a decir, claro, no, mire, mire, ahí ya lo dice. y le va a presentar un informe de su error, un cabro recién salido de la universidad. Mira, hace un par de días atrás participé en un webinar donde estaban exponiendo acerca del índice latinoamericano de inteligencia artificial. Yo no sabía que Chile está liderando por tercer año consecutivo en temas de adopción y uso de inteligencia artificial. Absolutamente. Y mira, me pareció Es por genial por una esto, parte. Ah, es por los teléfonos. sí, sí, absolutamente. Y en este webinar había un profesor universitario que estaba explicando justamente el dilema de las nuevas generaciones y cómo las universidades se están viendo cada vez más afectadas porque se están volviendo infraestructuras innecesarias en esta nueva sociedad. Así es. Hoy nos encontramos con profesores universitarios que saben menos que ChatGPT. Sí, Y nos sí, encontramos con una paradoja porque hay inteligencias artificiales que pueden enseñar mejor que un profesor. Entonces, lo que se viene a futuro, lo dijo Peter Diamandis en uno de sus libros, eh, los profesionales del futuro no van a necesitar tener toda la teoría almacenada, pero sí van a estar bien preparados o debiesen estar bien preparados para que ellos tengan la capacidad de auditar el output de la IA. O sea, todo lo que la IA entregue, esta gente tiene que estar capacitada para poder auditarlo. Y hoy día pasa, eh, y conozco varios ejemplos de gente que está haciendo, por ejemplo, desarrollo de software. Y no son desarrolladores, no son programadores. Y lo que están haciendo, bueno, tenemos experiencia. Yo hice para la Cámara Franca el sistema de cobro y tampoco sé programar, pero le pedí a una de las IA que me enseñe a entender el, el lenguaje, Python en este caso. Y hoy día yo no sé programar con Python, pero si veo lo que la IA está haciendo, puedo darle seguimiento y yo voy entendiendo lo que cada string dice, lo que cada comando significa. Y eso es porque la IA tiene toda la paciencia del mundo para enseñar y puede resolver cualquier duda que tú tengas. Y como no hay calificaciones, es mucho más sencillo entregarse a este aprendizaje. Pero como nosotros dijimos que vamos a hablar en este podcast de temas más empresariales, creo que también podríamos incorporar temas diagnósticos que le sirvan a la audiencia para que vayan haciendo sus propios chequeos dentro de sus organizaciones. Hoy día queríamos hacer esta introducción, queríamos que nos conozcan un poquito más, que sepan también a qué nos dedicamos y que sepan también por qué ustedes van a decir muy pronto qué buen podcast, porque estamos nosotros convencidos de que la mejor manera de interactuar es a través de la conversación, independiente de cuántas revoluciones industriales lleguen, siempre la interacción humana va a ser primordial y no hay inteligencia artificial que logre transmitir lo que una persona puede transmitirle a otra. Entonces, yo quiero dejar abierta la invitación para que ustedes interactúen con nosotros a través de los comentarios, escríbanos, déjennos mensajes bonitos ahí, si dejan un mensaje feo lo vamos a borrar, porque aquí no hay democracia, aquí nosotros decimos lo que dejamos lo que queremos leer. Pero la invitación también es a que nos compartan cuáles son los principales dolores que tienen ustedes dentro de sus organizaciones. No importa la industria, el diagnóstico es para todos. Y Felipe, creo que vamos a empezar a interactuar nosotros también mucho más con la comunidad. Pronto esperamos nosotros llegar a School con una comunidad abierta donde ustedes van a poder tener acceso a material mucho más eh,
específico de temas de innovación, de temas de inteligencia artificial, implementación de estas herramientas. Y para no alargarme, eh, dejo hecha la invitación con anticipación, porque más adelante también vamos a tener invitados que van a hablar de temas súper importantes vinculados siempre al tema empresarial y negocios. Y creo que en alguna oportunidad vamos a estar abriendo las puertas para poder tener una conversación 2 a 1 con alguien que necesite lo que nosotros podemos entregar y lo vamos a hacer con mucho gusto para ayudarles en sus proyectos. Sí, mira, una reflexión final. Yo creo que uno de los problemas que existen en el mundo empresarial o de organizaciones que contratan servicios es que hay varios, ¿cómo se? Especímenes. Están los consultores, los asesores, los coach, ¿no? El consultor, en mi definición, el consultor es alguien que al cual usted le consulta algo y le dice, sí, yo tengo una solución para eso. ¿Cuánto cuesta esto? Ya, yo se la implemento. Pero el asesor es el que le ayuda a usted a tomar la decisión de si es bueno o no contratar al consultor. Porque el asesor es el que es capaz de decirle a usted que está equivocado. Y muy pocos contratan asesores, muchos contratan consultores. Y si ustedes han usado inteligencia artificial, los consultores funcionan igual que la inteligencia artificial. Siempre encuentran genial la idea que tienen y ellos serán los encargados de ayudarles a llevarla a cabo. Entonces, es importante esto porque está corriendo el tiempo. Uno tiene que ser siempre súper juicioso con los presupuestos de las empresas, que en realidad nunca hay presupuesto. Eso uno podría decir que siempre es así. Y por lo mismo uno tiene que ser cuidadoso con eso, porque al final de cuentas lo que uno quiere es agregar valor. Y eso se tiene que ver reflejado en los números de la empresa, de alguna u otra manera. Si ha tenido que despedir menos gente en el último tiempo gracias a una intervención, eso es porque se agregó valor. No necesariamente son las ventas, a menos que el foco haya sido las ventas, pero muchas veces hay otras formas de medir la agregación de valor, ¿no? Y eso es súper importante. Y le insisto, yo como me he ido metiendo, Claudio también mucho en lo de la inteligencia artificial hay que entenderla como una herramienta que nos da superpoderes ejecutivos, profesionales, para agregar valor. Y por lo tanto, quienes trabajen en una empresa, mi recomendación sería por lo menos, si lo pueden hacer, páguense 20 luquitas del Gemini, del ChatGPT, del Claude, y páguenselo a ustedes mismos. Y les aseguro que hagan las preguntas del trabajo que están haciendo, cómo lo hacen mejor, y se van a dar cuenta que van a relajarse. Van a andar mucho más relajados, les piden un informe, ahí está tu informe, que no me voy a calentar con tonteras. Y pueden aportar mucho más. Y yo creo que ahí es donde está un efecto que puede ser incluso multiplicador cuando todos están así. Y un ejemplo de lo que tú dices, la Universidad Adolfo Ibáñez está en un proceso de capacitación que partió el año pasado a todos los trabajadores de la universidad, no solo los profesores, administrativos, a todos los están capacitando en el uso de la inteligencia artificial, precisamente por lo que tú decías. Porque en el caso de los profesores, ellos tienen que saber más que sus alumnos cómo usar la inteligencia artificial. Y de hecho lo que están haciendo hoy día muchos profesores es enseñarles a ocupar bien la inteligencia artificial a los alumnos para que sus trabajos sean mejores. Y si uno lo entiende bien, eso quiere decir que están aprendiendo mejor, con mucho más datos, con mucho más profundidad, con mucho más doble clic sobre todos los temas. Por lo tanto, uno lo puede ver desde un lugar virtuoso. Muchas veces lo vemos como lo que nos quita, nos van a echar. Y la verdad es que a uno, y yo lo digo por experiencia, a uno lo echan porque no está aportando valor nomás, po, o está atornillando para el otro lado, no sé, pero
es uno el que va aprendiendo. Y tú lo dijiste hace un rato, Claudio, dejar de aprender no terminaba el día que me entregaron mi título universitario. Los tiempos de hoy, uno tiene que leer todo el tiempo. O sea, si yo fuera empresario, yo le suscribo a The Economist a todos mis ejecutivos y le hago en la reunión de los lunes, le pregunto, oye, ¿qué les pareció el artículo tanto? Porque de eso tienen que hablar las empresas, de lo que está pasando afuera. Si lo de adentro ya es como cuento conocido, po, y para eso tienen gente trabajando, po. pero, pero tienen que estar viendo, porque además estamos viendo cambios muy grandes. Chile está con desafíos importantes en lo económico, no está fácil la situación, y por lo tanto hay que estar metido en la noticia, hay que estar metido en las medidas económicas, hay que estar metido en cómo lo resolvieron otros países en rubros similares a los de uno, pero uno le pregunta, ¿y a qué estáis suscrito? Y la verdad que puede hasta dar vergüenza que en realidad no estoy suscrito a nada, no leo nada. Y eso es importante, porque eso es ventaja competitiva y eso a veces cuesta 3 lucas al mes. Si un gerente no tiene 3 lucas al mes para pagarse una suscripción a The Economist o a cualquier cosa, o sea, de verdad, claramente sus prioridades no son su propio negocio, que es su gerencia. Entonces, en ese sentido, pero que tengamos más amigos que enemigos, pero yo también creo que como pasa en los directorios de las empresas grandes, ahí se habla fuerte, porque lo que está en juego son los destinos de la empresa. Entonces, si uno puede ayudar con eso, con un juicio un poco más crítico, tiene que ser siempre bienvenido, porque lo mejor que puede pasar es que uno esté equivocado. Es lo mejor que puede pasar. Pero si no, también era lo mejor que podía haber pasado que nos dijeran por aquí es la cosa, no por acá. Mira, antes de seguir con el tema, yo voy a hacer una sola aclaración muy breve, que tiene que ver con respecto a tu percepción de los consultores. Sí, pues sí, lo Porque sé, pues. porque hay un tipo de consultor que no entra dentro de esa definición y que es la consultoría de diagnóstico, porque el diagnóstico es eso, es buscar la causa raíz y uno tiene la amarga y triste obligación de repente de decirle al gerente, tú Mm, eres el problema. claro, Pero sí estoy de acuerdo, o sea, la consultoría se volvió eso, una herramienta de consulta nada más. Y hoy tú puedes recurrir a la inteligencia artificial para que te resuelva un montón de cosas. sí, pues, Mira, así es. sin querer, llegamos a hablar un montón de inteligencia artificial. La idea era hablar de la cuarta revolución industrial, de qué datos posee la empresa, quién tiene acceso para verlos, de quién decide utilizándolos, qué tareas se automatizan y cuáles no, los roles dentro de la empresa, la fricción que genera todo esto, pero es imposible hablar de la cuarta revolución industrial sin quedarnos un rato pegados en la inteligencia artificial. Ahora, volviendo a lo que tú decías, em, hay una cuestión que a mí me parece fascinante, fascinante de las personas, y es cómo la gente puede llegar a ser tan, ¿cómo lo digo para que no nos odien? Eh, cómo la gente puede llegar a preferir estar en el mismo lugar estancado que salir de ahí con cosas que son muy sencillas. Y voy a dar un ejemplo. Una empresa que es de Costa Rica, que se dedica a proveer de carritos de compra y cosas así a los supermercados. Estuve en una conversación con los dueños de la empresa y ellos me decían que su problema era que habían caído las ventas, que ellos habían buscado innovar con los materiales con los que hacen los carritos para hacerlos más firmes y resistentes, pero que aún así no lograban y bla, bla, bla. Cuando empezamos a revisar todo el panorama, lo primero que me llamó la atención es el hecho de que
las personas que tomaban las decisiones más importantes, que eran las que podrían haber impulsado los cambios más significativos dentro de la empresa, eran los únicos que no estaban capacitados, eran los únicos que no estaban al día. Cuando Pues, tomamos a esas personas, es así. sí, lo primero que me llama la atención es que eh, 5 gerentes y costó 3 semanas reunirlos a todos juntos por 1 hora el mismo día, porque todos tenían un montón de actividades y mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Entonces, yo siempre les pido en las reuniones, en las primeras reuniones, o en la primera sesión, que cada uno llegue con un dibujo de lo que hace. Un dibujo, una línea de tiempo, donde ellos pongan ahí qué hacen en la mañana, qué hacen en la tarde. Y es súper fácil darse cuenta cómo esta gente estaba envuelta, atrapada por el torbellino, como dice mi amigo Javier Ergas, eh, ahí apagando incendios y nunca tenían tiempo para meterse en la operación realmente y ver qué era lo importante. Cuando yo les decía al dueño de la empresa, ¿puedes reemplazar esos 5 gerentes con agentes de IA? Me dice, ¿pero cómo? Yo le digo, sí, porque ellos toman decisiones que Mm, dependen de datos. de datos. Y si tú configuras un buen agente de IA, con esos mismos datos, ya no necesitas pagarle 5 gerentes. Entonces, eh, son realidades que de repente son incómodas porque cuesta comunicarlas, pero la empresa efectivamente lo hizo, no despidieron a los 5, sacaron a 3 de esos gerentes, fueron reemplazados por agentes de IA, tienen el soporte técnico necesario y la empresa aumentó muchísimo su productividad y especialmente liberó la parte creativa que impulsa también la IA. Y hoy día, por ejemplo, ellos están construyendo los carritos que son autónomos, pues el carrito donde tú metes la mercadería, tiene un sensor y cámara y tú pagas ahí mismo. Entonces, Mm, mm, han mejorado bastante. Y cuando tú hablabas hace un rato de aportar valor, eso es lo que nosotros buscamos hacer cada vez que trabajamos con alguna empresa. Pero lo más importante de esto es que son las personas las que tienen que abrir los ojos y darse cuenta de que la situación se les va a poner fea si ellos deciden quedarse donde están. sí, No sí, pero aprender, no leer. mm, mm. Sí, mira, yo sinceramente creo que eso también es cultural. Mm, con el tiempo la gente ha dejado de leer, piensa que los filósofos nadie sabe para qué sirven o si dicen eso son gente antigua, porque el pensar, el preguntarse por la realidad es como un despropósito, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vas a ganar con eso? Y yo no digo que la gente tiene que estudiar filosofía, lo que digo es que tú no resuelves algo que no ves. Entonces, por ejemplo, un trabajador está sustentado en dos cosas. Una, en que siente que necesitan una persona como él en la empresa donde trabaja, pero su principal sustentación es su contrato de trabajo. No, si no me pueden despedir, porque yo ya llevo muchos años. No, si no me pueden despedir, porque yo... Es como, él sabe que no lo pueden despedir, pero cuando él dice eso, no es por el valor que él tiene, sino por lo complicado para la empresa que es despedirlo. Esto de justificar su despido, por ejemplo. Y entonces muchos están, y eso es lo que ven. Po. Entonces, y también, porque para qué andamos con cosas, en las empresas nadie lo premian por aportar más valor. Hay una suerte lógica de el mínimo esfuerzo. ¿Dónde se ve eso? En los vendedores. Pero si te fijas en el mundo de los vendedores, entran y salen todos los días, porque es imposible. Es imposible cumplir 10 años siempre las metas. O sea, si tampoco conocís tanta gente. Va a salir uno que me va a decir, no, yo llevo 10 años ganándome el PMB. Ya, pero uno en cuántos. Pero si uno ve realmente ese negocio o esas áreas dentro de la empresa, las rotaciones son altísimas, porque la verdad es que no se logran cosas que son imposibles. Y entonces queda como que él es un mal vendedor.
¿no? Entonces, ahí hay un sistema que es muy perverso en esa área, que está condenado a eso. Ahora, uno dice, si yo despido un vendedor, llega otro nuevo y vende, ¿por qué el otro no vendía? Y es una pregunta que hay que hacerse, porque lo más probable es que en el corto o mediano plazo a este nuevo que llegó también lo va a terminar despidiendo, porque también se le acaban la fuente de contacto. Y si uno dice, ¿y si vivo en Punta Arenas? Yo creo que es difícil aumentar el mercado para que hayan tantos más contactos, ¿no? Sí, Eh, claro. porque son mercados como que están copados, o sea, es como que el que cambia de Claro a Entel, por ejemplo, no sé si se mueven tanto, tiene que haber una cosa muy profunda para que se estén cambiando así, y el mercado es así, pues, pequeñito, no, es poco movible. Imagínate cómo van a sufrir ellos los que venden ahí. Si al final a veces venden 3 líneas en un mes, po, si no hay mercado, pero a él le piden como si estuviera en Santiago, con 8 millones de habitantes. Exacto. Entonces, a lo que voy es que de una u otra manera hay que hacer esos ejercicios y lo que tú dices, no es que la gente no lea, no estudie, es que no tiene la necesidad de hacerlo. Yo si leo y estudio es porque tengo la necesidad de hacerlo para mantenerme vigente. Pero si yo estuviera en un trabajo donde me pagan por estar ahí, por hacer lo que siempre hago y me capacitan, y no tengo mucha necesidad. Y si la empresa no me capacita es porque a lo mejor no necesita que yo tenga más competencia. Entonces se da una inercia poco virtuosa de que en realidad será, po, no tengo la necesidad. Entonces, a lo que voy es eso. Por eso te decía que la organización, desde que partimos, si la organización conversa con su entorno, se va a dar cuenta que afuera están pasando un montón de cosas que no sabía y que rápidamente tengo que internalizar en mi negocio, en todos los niveles. Y eso pasa cuando las organizaciones conversan con el entorno donde están. Si no, se ensimisman y entonces son expertos en su negocio, que no compite con nadie, que no le interesa la competencia, y el único que sufre es el gerente comercial porque él sí que está conectado fuera, pero el de producción no está conectado fuera. Y el comercial le dice, oye, pero si necesito estas cuestiones para el viernes, po, hombre. Ah, no sé nada yo, po. ¿Y es por qué? Porque el comercial, ¿qué está viendo afuera? Que llegó otro que si el hombre le falla, se va a ir para el lado. Las fidelidades de clientes, bueno, no sé, allá a lo mejor es más pequeño, pueden darse un poco más, pero yo creo que la infidelidad empresarial se produce en todas partes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa aquí que fue la primera en el rubro automotriz. La primera. Cuando Punta Arenas tenía un 50% menos de habitantes que ahora. Incluso me atrevería a decir un 60% menos de habitantes. Esa empresa fue dueña del mercado por años, años, hasta que vino otro y le quitó, creo que le quitó, no sé, de las 20 marcas que manejaban, le quitó 10 y después le quitó dos más, ¿cachai? Después le quitó tres y después lo hizo desaparecer. Y eso es porque justamente, o sea, muchas empresas descansan en esa inercia que les da un entorno no analizado. Estar en tu oficina no te hace mejor gerente. Y sí, mira, es un tema complejo, como me gusta decir a mí, es porque es delicado esta cuestión. Sí, Pero es una realidad innegable, o sea, tú no puedes ser un líder empresarial que no sale al mundo. Estás condenado al fracaso, lo dice Patricio del Sol en sus 3 libros. Para ser competitivo tienes que buscar un factor diferenciador que sea importante y que sea difícil de copiar. Porque competir, ¿para qué? Hoy día, ¿en qué compites? ¿Qué, ¿vas a competir en precio? Las empresas dejaron de competir en precios hace mucho tiempo. Hoy día compiten en tener mejores procesos
que hacen que sus costos operacionales sean más eficientes y esos beneficios los traducen mm, a mejores precios, manteniendo muchas veces la calidad del producto o del servicio. Pero eso ya también se está quedando corto. ¿Cómo funciona las ventas online en Punta Arenas? Por ejemplo, Mercado Libre llega a Punta Arenas. Sí, claro. Nosotros, Ya, nosotros somos los reyes de la compra. pero por ejemplo eso, esa es la tercera revolución industrial, que es con lo de Internet, ¿no? Y todo lo que eso significó. Pero ahora la cuarta automatiza todo eso. O sea, tú compras, no pasó por ningún humano, llegó un ticket a un lugar de despacho y el humano que había el que pone el producto en una bolsita y lo mete a un camión. Y no participaron personas en todo ese proceso, en el pago, en la recepción del producto, en la orden, en la emisión de la factura. No hubo ni una persona, pero ni una. Entonces, ¿por qué te Exacto. pregunto eso? Porque alguien podría decir, no, pero es que acá las ventas online nunca, si estamos muy lejos, es muy caro. Si está Mercado Libre, o sea, puede que alguien que no tiene ni una tienda de 100 años en el centro de Punta Arenas puede estar vendiendo más que ese negocio hoy en día, o va a terminar vendiendo más cuando la gente se traspase a decir, no, yo compro todo en línea. O Sí, sea, mira, a ver, te doy un ejemplo. Acá en Punta Arenas, tú sabes que la barrera de la distancia es, es tema. es un tema. Mm. La logística es horrible. Ya, para que la gente en el mundo sepa, aquí en Punta Arenas tenemos solamente dos barquitos pequeños que vienen con mercadería. Y si uno de esos barquitos no está funcionando, el otro también se contagia y los dos se enferman y no vienen. Entonces hay que traer la mercadería por tierra y Por son un tierra. montón de días, pasar por Argentina, es un show. ¿Qué pasó? Que hace años atrás, cuando comenzó todo esto de las ventas online, las empresas de aquí, por ser exageradamente tradicionales, dijeron no importa porque nosotros vamos a seguir vendiendo igual. Sí, ¿Qué hizo sí, Mercado Libre? Mercado Libre dijo, a ver, yo cómo soluciono el tema logístico. con los proveedores locales. No, 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 o sea, de hecho lo intentaron, pero ¿qué dijo Mercado Libre? Si no quieren participar, me están dejando un espacio en el mercado para que yo me meta con mis propios camiones, con mis propios aviones, con mis propios trenes, con mis propios barcos, como lo hizo Amazon. Entonces, Mercado Libre dijo, ok, hay una brecha que llega hasta la Antártica, la voy a aprovechar. Y nosotros antes teníamos que, si tú comprabas, estoy hablando del 2010, como referencia, tú comprabas algo en Mercado Libre, se demoraba 15 o 20 días en llegar. Hoy día tenemos overnight. Tú puedes comprar antes de las 4 de la tarde en Santiago y llega el otro día antes de las O 6 de la sea, tarde a tu casa. habiendo avión, está de un día para otro. Exacto. Perdón. Bueno, si eso no es una revolución, Entonces, ¿qué pasa con las empresas locales? Fueron desapareciendo. Todos los pequeños, y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender, las empresas pequeñas van a desaparecer porque no tienen las espaldas financieras para defenderse de las innovaciones que son más disruptivas. Hoy día, por ejemplo, el eje comercial de Punta Arenas se ha ido trasladando al mall y a la zona franca, y el centro de Punta Arenas histórico ya no existe. O sea, donde antes se establecía todo el comercio, hoy día están vacíos los locales. Hay, no sé, una peluquería, es lo que queda. Eh, pero eso es por qué, porque cuando empezó la tercera revolución industrial, esta gente no quiso innovar y no buscaron ningún factor de diferenciación para que el consumidor local los prefiera. Nos dejaron la puerta abierta para que nosotros compráramos afuera, porque es increíble que en Santiago te atienden con todo el amor del mundo y aquí tú vas y ni siquiera te abren la puerta. Eh, Viejas costumbres que nunca cambiaron y ahora, bueno, ya, ¿qué puedes hacer? Llorar sí, en po. silencio, ¿no? No queda otra. No, y eso tiene una implicancia en lo económico, en el empleo. Hay gente que ha perdido su trabajo, que trabajaba en esa tienda que cerró y perdió su trabajo. Entonces, a eso es lo que voy, en el sentido de que
a veces incluso, esto también a lo mejor no me van a querer mucho los que me escuchen esto, pero por ejemplo los sindicatos están preocupados de que las 40 horas, que todo eso, y en vez de estar preocupados de decir cómo mantengo mi trabajo y exigirle a la empresa que tiene que estar conectada con el mundo, porque el día de mañana, por mucho sindicato que haya, si hay que despedir gente porque no da el flujo de caja, van a despedir a la gente igual. Entonces, ¿cómo los sindicatos se transforman en los que están mirando hacia afuera y decirle, ¿sabe qué? Parece que tenemos que meternos en la revolución industrial. Y no desde el temor de quedar sin trabajo. Si eso es una cuestión que lamentablemente se transformó en algo político. La pregunta es, ¿va a desaparecer Mercado Libre? No. ¿Va a desaparecer la inteligencia artificial? No. Muchos dicen, no, es que faltan normas que regulen. No, si ya no fue. Y no fue, no por los dueños de la inteligencia artificial, es porque nosotros la estamos usando. Y somos nosotros mismos los que vamos a defender que no desaparezca. Los estudiantes universitarios, lo que te decía, van a hacer protesta porque les quitaron el chat GPT, porque ahora tienen que estudiar. Exacto. O sea, ya está y pasa a ser parte de la vida diaria. Y a eso es lo que voy, por eso que se habla de revolución, porque cambia la forma de ver la realidad o de afrontar la realidad. Entonces, y si uno no la ve, y lo otro es que tiene una velocidad horrorosa. Internet se demoró, ¿cuánto? ¿10 años se habrá demorado en instalarse 100%? Que empezaron las primeras web en los años 90, ya Sí. para el 2010, ya todas las empresas tenían una página web. Algunas todavía hasta el día de hoy no las tienen, No, ¿ah? Y con suerte tienen un correo Hotmail o Altavista, una cosa así. Todavía quedan algunos dinosaurios, pero la inteligencia artificial apareció hace 2 años y medio y la adopción es casi total. O sea, sí. no va a pasar del 2030 que algún ciudadano del mundo no haya usado de alguna manera la inteligencia artificial. ChatGPT llegó a los 100 millones de usuarios en un par de meses, 2 meses creo. Bueno, eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, la adopción tiene una velocidad que no es todavía para ver qué dice el Ministerio de Ciencia respecto a la regulación de la... Hay un decreto que quedó desfasado, porque se lo copiaron a las leyes que hay en Europa sobre el uso de la inteligencia artificial, copiaron y pegaron, pero los europeos lo sacaron hace 2 años atrás, o un año y medio atrás. Y aquí todavía está en discusión y no sale el reglamento, parece que es. Pero ya el reglamento uno lo lee y dice, ya, pero ¿y esto de qué es? Porque está desfasado completo. Y viene la ley sobre protección De de datos. los datos de las personas, que también pues, son cosas como que uno dice, ah, ya, pero si eso ya está, no va a cambiar nada. Va a poner cosas como que para la que te pidan la huella digital vas a tener que consentir. Claro. O si te usan reconocimiento facial, tú tienes que consentir. ¿Quién va a decir que no? Mira, desde el momento en que te daban criptomonedas por un escaneo de retina, en ese momento todas estas leyes ya empezaron a nacer muertas porque si alguien quería tener tu identidad, ya la tiene. Absolutamente, absolutamente, sí. No, no, mira, en eso no me voy a meter en temas políticos, pero muchos dicen, es que Estados Unidos, ya, y no, que China sea nuestro nuevo emperador. Claro, En China, en los semáforos, te detectan con la temperatura de tu rostro, tu cara, y dicen, te llega un mensaje, vaya al hospital porque tiene fiebre. Esos son los sistemas de control en China. China es un país que está controlado absolutamente. sí, Y uno dice, no, pero es que aquí los datos, la inteligencia artificial y los datos. No, pero es que yo le estoy dando a Elon Musk todos mis datos. Ya no, ya di que no, ya, siente que no. Da lo mismo. Si esto tiene que ver porque traspasó cosas
Es como cuestionar a la CIA, po. claro. Tiene los datos de todo hace 50 años, no es nada nuevo tener los datos de las personas. Y lo otro es que si uno se va por el lado ético, tú sabes que las redes sociales tienen un fenómeno ético muy interesante. Como hoy día tú puedes aparecer en una red social cometiendo algo impropio, tú hoy día te regulas de tus comportamientos porque más de alguien puede estar con una cámara grabándote, entrándote a un motel, estando ahí en la plaza con alguien, robándote una bebida, cualquier cosa, porque nos llenamos de cámaras y las redes sociales que son todos con una cámara que te puedan grabar y sacar la foto. Claro, Y por lo tanto todos se portan bien, entre comillas, por el miedo o por la sensación de que pudiera alguien estar vigilando. Y sí, entonces lo ético no es por convicción, es porque es como de mejor no hago porque capaz que alguien esté grabando porque me pueden pillar. Es increíble eso. Y eso cambia las conductas de las personas. absolutamente. Y en las empresas lo mismo, o sea, el comportamiento de las empresas, dijimos que no íbamos a hablar de política, pero los gobiernos y las empresas están haciendo prácticamente lo mismo. Absolutamente. Hace un par de días atrás leía una declaración, no voy a hablar del tema en concreto, pero del ex primer ministro de Inglaterra, que hizo una confesión absurda, absurda para cualquier persona con un mínimo de moral, donde dice, mira, nosotros en realidad no nos opusimos a esto tan horrible que pasó con más de 250.000 mujeres en Reino Unido, a manos de estos grupos, para que en redes sociales eh, no nos funaran por ser racistas. Sí, 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 sí. O Sí. sea, si un gobierno está dispuesto a sacrificar la vida y la dignidad de 250.000 mujeres para que en redes sociales no lo llamen racistas, o sea, Bueno, estamos hablando pero, de que sí, sí pues, es un regulador. pero a eso hay que hacerle el doble clic de decir, mira el peso que tienen las redes sociales. Sí, claro. Por eso te digo, O sea, eres capaz de hacer eso para no ser funado en redes sociales. exacto. Y las empresas entraron en el mismo juego. Hoy las Bueno, empresas están más preocupadas de hacer un buen reel para Instagram que de corregir los problemas internos que tienen que las están llevando a quebrar. bueno, eso es, pues. Entonces, que las cosas están cambiando, están cambiando. Oye, solo en torno a esto, pero esto es una talla. Hace muchos años atrás, acá en Coquimbo hay una avenida que se llama La Cantera, que antiguamente era un sector como más periférico o más abandonado de Coquimbo, yendo hacia La Serena por otro sector. Bueno, en ese sector habían como 6 moteles. Entonces yo me acuerdo que una vez estaban construyendo en esa época una doble pista, porque ese era un camino rural antes. Por eso que estaban los moteles ahí, estaban como a las afueras. No Claro. era un lugar por donde pasara mucha gente. Bueno, la cuestión es que yo estaba en un taco, el tráfico estaba fuerte, y de repente yo pasé a llevar la bocina de mi auto y toqué la bocina. Y en esa época, estoy hablando hace casi 20 años atrás, no tanto, 15 años, 10 y 15, la Serena era más pequeño. Entonces, ¿qué pasó? Que yo toqué la bocina e iba un auto entrando al motel. Y como yo toqué la bocina, el auto se detuvo, po. Y yo no sé si mi auto lo habrá conocido, que en esa época no era un auto muy que hubiera mucho acá en la Serena, pero no entró, echó marcha atrás y no entró al motel, porque se sintió visto. Claro. De lo que estamos hablando de las redes sociales, pues se sintió visto. Y cada vez que paso por ahí veo un auto, siempre toco la bocina. Porque se ha sentido visto. Y de hecho,
un motel que es súper conocido acá, que está en el límite entre La Serena y Coquimbo, se llama Motel Los Lagos. También, pues antes estaba en un camino de tierra, en un sector que eran como parcelas. Y hoy día, acá al lado, hay unos edificios gigantes. Y hoy día transitan muchos autos por ahí. Así que ese motel está más funado que... porque quedó a la vista. Entonces, muchos pueden ver qué autos entran o salen. Y es un poco lo que pasa un poco en las redes sociales, que te desnudan, te visibilizan con una magnitud que es impresionante. Es impresionante. Porque antiguamente tú llamabas al director del medio, Sí, al director del diario o de la tele local y decías, oye, no, es que si sale esta noticia se puede generar un tremendo problema. Y se lograban bajar noticias. sí, claro. Hoy día el reportero es un ciudadano común y corriente que no tiene que darle cuentas a nadie, y para lo bueno y lo malo, ¿ah? Sí, por supuesto. Oye, y antes para los más jóvenes, una de las peores amenazas que te podían hacer es: "Voy a ir al diario, Claro, voy a ir por a la supuesto. radio El y efecto que te voy tenían a las cartas exponer". al director, po. Sí, El efecto que tenían las cartas al director, que siempre era como el reclamo del ciudadano que estaba tratando de poner en la opinión pública, porque la opinión pública estaba en el diario. Ahí es donde se expresaba la opinión pública. Hoy día la opinión pública son las redes sociales, para bien y para mal. Así que bueno, eso también son parte de los desafíos. Las empresas también hoy día, todas tienen su Instagram o su Facebook. De una u otra manera, los clientes hablan de la empresa a través de las redes sociales. Entonces, si uno no está con eso, los reclamos hoy día se suben por la web o por las redes sociales. Y si uno no tiene ahí un agente que lea las redes sociales, que detecte reclamos y que se las haga llegar automáticamente a alguien y no que dependa de que, oye, ¿revisaste los comentarios de hoy? Porque hay empresas que tienen muchos comentarios. Por la naturaleza de su negocio, la gente comenta, saca foto del producto, en fin. Y uno no tiene la capacidad de estar ahí pegado mirando comentarios. A veces hay 100 comentarios de algo que pasó, de un producto que llegó, en fin. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a capturar y a entender mejor qué están diciendo de mí las personas, los sí, por clientes. supuesto. Entonces, puede servir mucho, pero eso, vuelvo y digo, con quién está conversando la empresa. Si la empresa no conversa, la verdad que efectivamente todo esto le llega así tarde, y cuando trata de implementarlo, también tiene gente que no entiende lo que pasa afuera y por lo tanto resiste. Todos los sistemas han resistido siempre a la organización, todos. ¿Ah? Hoy día uno naturaliza el Word, el Excel, pero cuando llegaron también, porque obligaron a todas unas generaciones que no sabían que era un computador a Claro, tener que aprender rápidamente. Es lo que nos pasó a nosotros, lo más probable, que nosotros somos usuarios de Excel y Word de fines de los 90, que llegamos un poco con eso y en las oficinas todavía hay gente que no sabía usarlo. Habían cursos para las secretarias para que ocuparan el Word, sí, y pasó un poco lo mismo que la inteligencia artificial, pero el proceso fue más lento. Ese fue el tema. La adopción de Office debe haber durado unos 10, 12 años. O sea, no que las empresas tuvieran, sino que las empresas lo usaran para fines más allá de escribir una carta, porque, perdóname, pero hay empresas que todavía para lo único que usan el Office es para funciones que son básicas. Excel no logran entender que no necesitan comprar ningún software. Excel es súper potente, mm, pero no tienes gente experta en Excel en tu empresa. Entonces llega el consultor, no, el vendedor, la venta consultiva que dice, no, si usted implementa Power BI y compra esta licencia, yo personalmente le digo, ¿tiene Excel? ¿Cuántos datos maneja? No, si son 1000 ventas al mes, no sé, 5000. Con el Excel está sobrado cariño, po. Y está ahí tratando de venderle la licencia Power BI. Y con el Excel puede hacerlo todo. Y con la inteligencia artificial, si la conecta al Excel, le hace el dashboard. sí, claro. Mira, de hecho, ojalá que
Microsoft no se enoje con nosotros, pero yo llevo un buen tiempo recomendándole a la gente que se cambie a Linux por Sí, pero por eso una ya cuestión, pero es de ¿sabes por gusto qué? personal, eso, No, po. no, no, mira, yo te voy a explicar por qué. ¿Y Por qué van a hacer en Linux? O sea, eh, Linux como sistema como operativo. sistema operativo, Ah, por sí, pues claro que sí, pues. porque Zorin, por ejemplo, que es la versión que yo ocupo, la distro que yo ocupo, hay un montón más, pero Zorin es bien camaleónica y queda muy parecida a Windows o a Mac, pero la gracia es que está hecho para la IA. Linux funciona muy bien con la IA. Se llevan muy bien, sobre todo con la IA local, si la quieres implementar. Eh, pero lo bueno es que tiene todo lo necesario para que tu empresa pueda trabajar al mismo nivel de Office, al mismo nivel de Windows, pero gratis. De hecho, la Pero, licencia, pero ¿hay Office para Linux? sí, claro. ¿O es un sucedáneo de Office No, de Linux? de hecho se llama, hay varias versiones, pero yo ocupo, por ejemplo, LibreOffice, Ah, ya, viste, yo sabía que íbamos a llegar ahí, po. pero Pero, ojo que LibreOffice tiene el respaldo de miles y miles y miles de desarrolladores que se lo pasan mejorando los sistemas. Y hoy día eh, Office no alcanza a ser a la altura de los desarrollos que tiene LibreOffice. Es tanto así que LibreOffice tuvo eh, inteligencia artificial antes que Microsoft pensara en Copilot. Y esa es una de las ventajas. Ahora, sí, también tiene un componente importante de gusto personal, obvio, ¿ya? Pero lo que yo descubrí con esto es que el mismo sistema operativo muchas veces te induce a la flojera. ya, Windows tiene tantas actualizaciones, es tan complejo es poco amigable. Entonces, si tú agarras a una persona que tiene poca preparación y lo enfrentas a un sistema operativo como Windows, se le quitan las ganas. claro, pero aquí está el tema del usuario. El O usuario. sea, el usuario empresa ocupa Word y Excel, no Ujú, ocupa Windows. claro. Entonces, Entonces, lo que estés, en donde esté soportado el Office, le da lo mismo, po. pero ojo que Windows, O sea, ¿qué va a ser? ¿Más rápido? Es imperceptible. mira, Windows, la desventaja que tiene es que o lo usas o no te permite usar sus herramientas y tienes que pagar por Windows. todo. Claro, Microsoft, perdón. Ah, bueno. Windows 11 consume una cantidad Dice impresionante que de recursos. eres un revolucionario entonces, Es que me por gusta Linux. No, Claudio Che Gutiérrez. ¿Ah? no te pasa. Eh, no, pero voy al punto de que Todos las tienen un corazón revolucionario. Mira, se te salió la revolución, compañero. oye, pero para aclarar el punto, usen Linux. Perdón, usen Linux. Ese es Bill Gates que me está haciendo brujerías allá a la distancia. Pero bueno, yo creo que ya pasamos por todos los temas que queríamos conversar. Igual siempre quedan Sí, cosas en el tintero. No se olviden, amigos, que la cuarta revolución industrial podría durar muy poco y venirse una quinta rápidamente. Hay que sí, estar preparados. la quinta no, es preferible no decir de qué se Sí, trata. sí, mejor, mejor. No, Descúbranlo no. ustedes. No, Encomiéndense. ya está empezando. Sí, Eh, no, es así que a mí me da pena. A mí me da pena. a todos, a todos. Pero mira, Sí, sí, sí. vayámonos hoy con el optimismo alto, felices de haber vuelto a compartir con esta audiencia. Nosotros de verdad valoramos mucho los comentarios, aunque sean poquitos todavía, pero los invitamos a que se suscriban al canal, que compartan, que inviten a otras personas a que vengan a conocernos. Eh, una cosa que importante que no dije hace un rato es que luego en la descripción del video
vamos a dejar el código que les va a Eso te permitir iba a a decir. ustedes acceder a importantes descuentos y beneficios en la Escuela Europea de Barcelona de Negocios. ¿Ok? Eso por mi parte, Felipe. Sí, yo también, pese a que no estamos siendo auspiciados por Google, si necesitan un pequeño descuento, pero un cariñito para contratar Google Workspace, los comentarios nos pueden dejar eso y yo les puedo enviar códigos de descuento para contratar a Google Workspace. Así tenemos que ir financiando esta humilde podcast Por supuesto. desde el sur del mundo. Eso es. Ya, Felipe. No, me despido, amigo. Un abrazo a la Eh, distancia y muchas gracias a todos los que nos regalan su tiempo cada semana. sí. Saludos a todos. Un abrazo. Compañero Gutiérrez. Eso lo voy a cortar.